Bueno, tenemos hoy un invitado especial, el doctor Christian Plebst. Plebst. ¿Es Una alemán? vocal y todas consonantes, sí. Difícil. Bueno, médico, psiquiatra, amigo. ¿Cómo estás, Christian? Bien, bien, muy bien. Gracias por darnos un tiempito. Muchas gracias. ¿Cómo te presentarías vos acerca de tus áreas de intereses y tu especialidad? Desde el interés hacia la especialidad. Fascinado por la vida, o asombrado, o fascinado. Un poco en el Instagram jugando puse una frase que quedó que es obstinado, obsesionado con compartir el potencial que tiene esta tecnología biológica con la que nacemos, ¿no? Y que cuando la damos por hecho y pensamos que hay que ir a buscar algo afuera, en realidad a medida que a través de la medicina, que te la dan muy mecánicamente, muy linealmente, conociendo cómo funciona, después al empezar a profundizar en todo lo que es prácticas de conciencia, prácticas contemplativas, directamente me encontré con algo que me da escalofríos ahora, porque es como decir, nadie nos dice esto, que nacemos con un potencial, con un hardware que tiene un poder ilimitado de generar estados de bienestar interno, independientes y no condicionados de afuera. ¿Cuándo pasaste de la medicina a que Sí. esto empezó a prendérsete una luz amarilla que decís, acá hay algo que... En realidad la que empezó Con la fue mi medicina mujer. no te da No, pelota la medicina, eso te es forma. lo increíble. Trágico. Evolutivo, porque estamos ahí, ¿no? La evolución funciona de esta manera. O sea, funciona Me de... refiero a que la medicina no te forma en la facultad, no te da... Y hoy te forma literalmente, como dice un poco la frase y un poco las teorías del complot, para tratar la enfermedad, pero no tenés ni idea de cómo sostener la salud, porque la salud se sostiene por sí mismo, con pocas cosas. Entonces esto de tratar la enfermedad empezás a creer, che, acá la facultad de medicina, ¿de dónde viene la plata? ¿Quién invierte? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que te enseñan? Especialmente en psiquiatría infantil, todo tiene mucho que ver con tratamientos casi como diseñados para terminar en un fármaco, ¿no? Con niños especialmente, que es mi especialidad. Sentía el presente de otra manera, me sentía más presente. Es como que, obviamente, desde la pata médica y estudiando y trabajando mucho con niños con autismo y estando muy relacionado con lo que es la integración y procesamiento sensorial y los conocimientos de cómo el cerebro se comparte zonas, mi pensamiento era, acá movilicé algo que no había movilizado tanto o nunca, de manera conjunta, que hay un fenómeno en neurología que se llama kindling. Kindling es como que vos empiezas a mover un área y esa área le empieza a hacer cosquillas a áreas aledañas. Entonces, las prácticas yógicas tienen 5.000 o más años y están puestas justamente como una de las patas de la Ashtanga, que son 8 ramas que tienen que ver mucho con el movimiento, el servicio, la contemplación, la respiración, el control de los sentidos, la concentración, la meditación y el despertar, ¿no? Entonces, puesto en el movimiento, cada uno puede entrar según tu biotipología, tus creencias, vos entrás al camino del autoconocimiento a través de lo que más te siente, el servicio, el estudio, la devoción, las prácticas de meditación. Y bueno, yo acá sentí algo que a partir de ese momento, la curiosidad por empezar como a seguir esas Quiero más. sensaciones que tengo empezó ahí, y ahí empezó todo un camino de... Que en realidad, te cuento esa anécdota porque estoy pensando, creo que esa anécdota, ahora me doy cuenta, ya estaba en una búsqueda. Había vuelto de Estados Unidos, mi mujer estaba allá, o sea que tenía más tiempo, y empecé, o sea, yo volvía como director de psiquiatría infantil de FLENI, de la sede de Belgrano. Y me acuerdo estar sentado en un escritorio, y casi como literalmente me lo acuerdo, diciendo, ¿y ahora qué? Había hecho todos los debes ser. Había ido al colegio, había terminado el colegio, había elegido una de las 4 o 5 carreras que tenías que elegir, que era medicina, por El descarte. checklist. Terminé la carrera de medicina. Me costó encontrar, unos amigos empezaron a estudiar la carrera, a dar toda la reválida de Estados Unidos. Yo dije, bueno, hasta que me decido voy a dar la reválida para el título de Estados Unidos. Di la reválida. Hice la residencia de psiquiatría acá en la Argentina de adultos, tenía la reválida, fui a hacer la residencia de psiquiatría infantil a Estados Unidos, volví, estaba en este cargo de director de psiquiatría infantil Importante.
cumpliendo y diciendo, ¿y ahora qué? Dueño de Fleni, después qué, presidente. Y me acuerdo que me levanté, y esta la conté siempre porque la cuento de la misma manera, me acerqué al vidrio de Fleni, era el primer piso, estaba el departamento de psiquiatría infantil, y mirando para abajo, en la esquina había un niño limpiando parabrisas. Y siempre tuve la sensación de que las cosas se me abrían. Como decir, yo quería esto, ¡pum!, se me abría. Quería esto, era una sensación muy mágica. Y yo digo, esto no puede ser así, esto tiene que tener otra cosa, porque acá hay algo que yo tengo que cumplir, porque esto me está sucediendo. O sea, yo no creo que sea... Tenía una capacidad, veía mi vida para atrás y había cosas que decía, che, acá zafé, pegaron las balas acá. O sea, vengo de una familia de inmigrantes, los dos, mi mamá era de Estonia, mi papá de Alemania, los dos de posguerra, vienen con todo lo que implica en psiquiatría. La primera generación de inmigrantes es alto riesgo de... Sí. Mi padre desaparece cuando yo tengo 8 años, mi mamá ya con un problema de alcoholismo muy importante, internada muchas veces. A los 13 años tuve un accidente que me quemó casi el 50-60% del cuerpo por estar haciendo cosas que no debía, porque era libre, estaba en la calle todo el día. Abandonado más que libre. Sí, y a la vez libre, que es un poco en mi especialidad de psiquiatría infantil. Hoy estamos viendo con el fenómeno de padres helicópteros, mucho cuidado, querer darle todo lo que no tuve, se genera una cosa y a la vez el riesgo de esto de que los chicos estén libres en la calle sin supervisión, pero era otra época, hoy no se puede, ¿no? Pero digo, permanentemente me pasa esto, que es mi vida es como una búsqueda de relaciones. Y la psiquiatría infantil, la biología, la medicina, mi historia, los inmigrantes, cómo se desarrolla un niño, la evolución de la especie del ser humano, ¿no? El amor, la práctica contemplativa, todo va al mismo lugar siempre, todo el tiempo. Es como Sería aventurado pensar que es todo tu esfuerzo por arreglarte a vos mismo. Por eso, en principio, parte de eso, o sea, porque cuando, tal cual, lo que acabas de decir también, me estás conectando. Elijo la carrera de psiquiatría habiendo querido hacer cirugía primero, porque psiquiatría era como ser no médico hasta cierto punto, porque médico era el que tenía que ser, otro debe ser. Y yo creo que sí, porque en estudiar psiquiatría de adultos, yo también, el debe ser era, tenés que hacer tu propio análisis. Y gracias a Esther Jauregui, mi psicoanalista, ¿no?, que me acompañó durante la carrera realmente sentí eso, me cayeron todas las fichas, porque lo que hasta ese momento pensé yo que era nunca una desgracia, sino, che, ¿por qué me toca esto? ¿Viste? Me toca esto, me toca esto, me toca esto, me toca esto. Y a la vez saliendo como indemne, y a la vez pudiendo reconfigurar, ¿no?, las historias de mi mamá, que ¿de qué me podía quejar yo si mi mamá venía de posguerra, el padre, o sea, mi abuelo muerto de hambre en Siberia, su adolescencia tomada por la guerra, un país totalmente culturalmente distinto, teniendo que recurrir al alcohol, 2 matrimonios, el marido último que... Entonces yo a partir hice como un clic. No había lugar para tu dolor tampoco. Pero sí... Porque era comparado con el otro era tan grande que y a la vez, ¿de qué te quejas? La panza llena. Sí, yo voy y vengo con esto, ¿no? Con esas escisiones o disociaciones, por suerte, del trauma, como para poder seguir viviendo, y a la vez por ahí la recomposición que me permitió mi carrera de psiquiatría, ¿no?, de tener que ir tan profundamente a sanar un montón de cosas, timidez, sensación de inapropiado. Hoy casi te diría, y lo digo con mucho respeto porque estamos dentro de este camino en donde también está pasando en mi especialidad, que muchos adultos están descubriendo que un montón de características que tienen, se les da el diagnóstico muy fácil de un diagnóstico que está como en aumento, ¿no?, que tiene que ver con el autismo, ¿no? La carrera de psiquiatría desde adentro me permitió hacer un autotratamiento sumado a las prácticas contemplativas, que ahí es donde me permite pararme y decir, la plasticidad de la personalidad y de nuestra capacidad de percepción sin identificarnos es una herramienta infinita, porque hoy esta capacidad hay un libro que se llama Rasgos Alterados, es un libro muy bueno de Richard Davidson y Daniel Goleman, que justamente hablan de esto, ¿no? Cómo cuando yo estudiaba psiquiatría la personalidad es algo inmodificable.
Tenías la personalidad y la tenías. Hoy, a través de la metacognición, que es como la nueva etapa evolutiva del ser humano, y obviamente también de la psiquiatría y de la salud mental, es esta capacidad de darme cuenta, desarrollar conciencia, donde uno se da cuenta que tiene una mente, pero que no es la mente. Entonces ahí podés empezar a darte cuenta que nuestra identidad o quién pensamos que somos no es quienes somos, hasta tanto uno lo puede ver y empezar a entender que uno puede desidentificarse o dejar de identificarse con las creencias, con el rol, y literalmente al lado de eso está la capacidad de identificarse con la vida sucediendo, que es el ser. Es el ser siendo, es el gerundio de que yo puedo ser mis sensaciones siendo, como identidad. Y eso únicamente sucede en el presente. Entonces, cuando empieza a suceder ese cambio de identificación donde yo ya soy, y no tengo que tener algo y hacer algo para ser, sucede un cimbronazo de libertad y de reconfiguración del sentido de propósito de la vida, que no es no es quedarse ahí, es un ir y venir todo el tiempo. Es un darse cuenta, me olvido, reacciono, pero ya la práctica es vivir en estados de contemplación. Exacto. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, tenemos una línea de la psiquiatría que está dando diagnósticos que son creídos como identidad y son usados para un montón de cosas, para sanar, pero también a veces hacen que esa persona no siga buscando y sanando un poco este potencial infinito de reconfigurar mis creencias. Por eso, entonces, no es que no está mal la etiqueta, sino es cómo te la dan, porque te la pueden dar, pero te tienen que dar, entre comillas, al lado o acompañar también con todas estas herramientas que estamos teniendo, que pueden ser llamadas herramientas, puede ser autoconocimiento, puede ser espiritualidad, o la palabra religión, que quiere decir religar, que es conectar mente-cuerpo para que aparezca la tercera dimensión, que es el ser, o decimos mente-cuerpo, espíritu, mente-cuerpo, alma, la trinidad que siempre aparece en todas las prácticas contemplativas o en la religión, ¿no? ¿Cómo es tu proceso en eso? Cuando vos tenés ese primer insight, que en Oriente dirían cuando el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Bueno, ahí de vuelta, tal cual. ¿Cómo te pasa vos? ¿Tenías 30 o más? No quiero decir 33 porque parece que uno está, porque en 33 es un número exacto. Pero estaba por ahí, por los 30, 32, 33 años. ¿Qué te pasa ahí? Y ahí empiezo a buscar, empiezo a decir, bueno, literalmente me volví a sentar y dije, bueno, ¿qué hago ahora? De una sensación de insatisfacción, esto que tengo no me alcanza, no estoy cómodo, ¿no? ¿Había una crisis? No, yo voy para adelante. Para mí el nivel de curiosidad por la vida y de unir relaciones entre las cosas me excede. No sé, es así la configuración. Entonces permanentemente era, bueno, cumplí, se generó ese espacio vacío de decir, bueno, pero ya esto no es por acá. Hay algo que, porque ¿qué me va a dar? Pelearme por un cargo que alguien quiere y que el otro no quiere, no, ya me había pasado en una especialidad, la cirugía, que era una especialidad muy a los codazos, ¿no? Entonces yo ya no me había sentido cómodo ahí. Entonces dije, bueno, voy a leer el libro, voy a empezar a leer el libro que más cerca tengo, que es la Biblia. Entonces digo, y me lo decía, porque me acuerdo, decía, por más que no crea si eso no es el Hijo de Dios o eso, pero lo que él dijo está bueno. Es verdad. O sea, siento que hay una verdad ahí. Así que empecé a leer. Y hoy yo creo que por todo lo que estamos estudiando, y esto es aventurarse, la empatía, que en realidad es la capacidad no solo de sentir el dolor del otro, sino yo creo que evolutivamente la empatía tiene mucho que ver con poder disfrutar la felicidad del otro como si fuera propia. Y es el eje de la capacidad colaborativa cuando cae el miedo y empieza a aparecer el amor incondicional. O sea, como dice Thich Nhat Hanh, o sea, el nuevo Mesías va a ser una comunidad. Porque los acuerdos para colaborar únicamente y evolutivamente pueden ser posibles cuando no hay miedo, cuando yo ya soy, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo y la capacidad que tiene nuestro hardware de desarrollar y aprender permanentemente y usar toda la atención para practicar estados de amor incondicional. Entonces, cuando yo ya soy y no necesito más nada, porque puedo querer muchas cosas, pero no las necesito, porque ya me identifico con mi estado de resonancia y yo puedo
colaborar, no estoy compitiendo con nadie, no necesito más nada. Es muy contracultural lo que planteas. Es evolutivo, o sea, puede tardar 10 años, 100 años, 1000 años, no importa. Cuando uno empieza a identificarse que yo soy la conciencia, porque en realidad la historia de la vida... Es un movimiento creciente, porque parecía, yo escucho y digo, en Occidente es al revés, cuanto más, ¿no? Estados Unidos como paradigma es en la producir, Sí. te da valor, no tenés un valor si no producís. Ni hablar de lo que acelera las redes sociales, ¿no? Hoy, porque hasta que se agota, el problema, por eso es el tema del despertar, ¿no? Es una carrera en el buen sentido, en el mal sentido, del despertar, del tipping point, el punto crítico donde 20%, 30% de la especie o de las personas empiezan a meditar o empiezan a entender esta identificación que tenemos disponible. Ya, porque el sentido y el propósito que da despertar estas capacidades es superador a cualquier pertenencia, cuenta de banco, poder, cargo que yo puedo tener. Porque da libertad y da sentido y propósito a la vida. Cuando yo empiezo a identificarme con la vida es vida. Nosotros estamos acá, la sexta extinción fueron los dinosaurios. La tragedia para los dinosaurios fue nuestra oportunidad. Ahora, si yo soy especie humana, obviamente no voy a querer desaparecer. Pero yo empiezo a entender que la historia de la vida sobre el planeta, 3,4 billones de años, es la historia de la conciencia evolucionando y que cada especie fue vehículo de la conciencia. Nosotros somos la expresión quizás más evolutiva. Hace 50.000 años apareció la mente, y la mente ¿para qué apareció? No apareció para que yo tener y hacer. En realidad el diseño, hasta uno dice, eso se llama sintropía. La sintropía es la capacidad que tiene la biología, un organismo vivo, de evolucionar por sí mismo, de autoactualizarse. O sea que nosotros llegamos hasta hace 50.000 años sin nuestra participación y ahí la evolución era precisa. Aparece la mente como herramienta simbólica de representación que nos permite planificar. Tardará 50, 60.000 años el ser humano en darse cuenta que esa herramienta no era para usarla para el yo, sino era para ponerla en servicio de la vida, que es como dice Goethe, que la vida en realidad, que el ser humano y la mente y su estructura llegan a poder ser vida consciente. La vida es vida, no tiene conciencia en ningún ser vivo, hasta que nosotros tenemos la capacidad de empezar a sentir la vida como vida, que yo soy vida consciente sucediendo, y al darme el mayor sentido y propósito, yo puedo favorecer y empezar a participar de la evolución de la vida, que tiene que ver con la colaboración. Mi cuerpo se unieron células, son todas distintas, millones de células que se unen para armar un superorganismo. Y cada uno de nosotros, bien entendido, entendiendo hacia dónde va este plan, somos células de un cuerpo más grande. Somos las células de un organismo social, que entiende que en la colaboración está la próxima etapa evolutiva. Todavía no estamos ahí, pero cuando uno entiende el diseño y que portamos la capacidad de obtener sentido y propósito sin pertenencias, no condicionadas, y que eso te da el mayor placer superador de cualquier pertenencia externa, porque si tu identidad está fuera, cuando eso estás bien, sea tu edad, sea tu vejez, sea lo que sea, vas a sufrir. Que esto no quiere decir que uno no sufra, pero una cosa es sufrir sin sentido, tarde o temprano, necesariamente, y otra cosa es sufrir habiendo entendido, sentido el sentido que viene de la vida, porque no es una idea que me da sentido. Pauso, siento y comprendo, que es saber, es sabiduría. Entonces, cuando uno analiza eso, uno empieza a decir, es como la teoría del Tao. El Tao es, no toquemos nada, dejémonos llevar, porque lo que nos trajo hasta acá, nos trajo sin nosotros. Y si hay una inteligencia cósmica, es evolución o como querramos llamarlo, que tiene la capacidad de crear una mente y un organismo con conciencia, hay algo que dirige esto, que se llama sintropía. Es como esto, yo lo dejo a la noche enchufado, a la mañana me despierto y tengo la nueva versión del programa. Entonces, cuanto más vas, por eso cuando uno mira las tradiciones, hace mucho énfasis en el vacío. Y el vacío no es un vacío, el vacío es como dice la Biblia, es ser instrumento, estar disponible, haber entendido que yo tengo un ego que genera dualidad, pero para que yo pueda empezar a despertar en esa dualidad que existe la conciencia. Si yo soy conciencia, no hay nada sobre lo cual la conciencia pueda rebotar, identificarse. Entonces, hasta entendiendo eso, la conciencia o algo crea dualidad,
para que eventualmente esa dualidad pueda tener algo para reflejarse y poder ver la dualidad, pero no serla, para poder obrar voluntariamente y ser naturaleza o vida consciente ya a favor de esta sintropía que vino siendo sin la participación activa de ningún ser vivo. O sea, toda nuestra evolución hasta ahora fue porque, o de los animales, fue por tener garras, por la adaptación de la biología y el entorno que le tocó sobrevivir. Un cuello largo, garras, diente, velocidad, fuerza, y sobrevivía por la selección esa. Hoy nosotros no tenemos nada de eso. Hoy nuestro salto evolutivo depende pura y exclusivamente de elegirlo. O sea, la vida y la evolución, 3,4 billones de años de la vida, está diciendo, muchachos, el próximo paso depende de una elección consciente. Porque depende de que yo siga cargando tener y hacer para ser como identidad, o me anime realmente a aprender que yo ya soy, que es un mantra antiguo, Soham, es de los mantras más antiguos, Soham, que yo ya soy a imagen y semejanza, y tengo la capacidad de obrar cuando yo ya soy. Yo miro alrededor y lo primero que quiero hacer es compartir la buena nueva, ¿no? Y quiero ayudar al sufrimiento que causó la evolución, porque hasta el asesino piensa que haciendo eso va a ser más feliz. Entonces, es fuerte la frase, pero si uno entiende evolutivamente, el que sufre no despertó. El que está haciendo sufrir no encendió todavía el potencial que hace que no se te ocurra hacer sufrir, no se te ocurre no ser sustentable. Hoy seguimos formando mentes competitivas, excluimos chicos de autismo porque pensamos que esta gente vale más que esta, porque estamos usando el tener y el ser para el valorar a la persona. Y la persona no vale porque hace algo, logra algo más. Hoy sí, porque tenemos tanta enfermedad, entonces una mente brillante que logra inventar algo, obviamente va a ayudar a millones de personas y podemos llegar a pensar que una persona que no recibió educación, porque esta persona recibió oportunidades, no es tampoco pensar que esta persona, que es lo que nos pasa, ¿no? A veces tenemos yo tengo el derecho porque, y en realidad es la deriva social, o la deriva social que hace que las personas cada vez tengan menos oportunidades y otros tengan cada vez más oportunidades, y va generando un mundo muy desigual, pero que a la vez justamente el tema del sufrimiento y el despertar es lo que hoy está, como volviendo a lo que vos decías originalmente, en esta batalla en el buen sentido, de decir, bueno, ¿qué va a pasar primero? ¿Qué es los cuadros que más ves en día hoy en adultos, antes de pasar a los chicos? A mí personalmente me vienen de oleadas, ¿no? Me vienen ataques de pánico, o me vienen casos de mayor gravedad. De vuelta, los diagnósticos son de otro modelo, bipolaridad, esquizofrenia, episodios psicóticos, pero mucha ansiedad, mucha angustia, mucha trastorno obsesivo compulsivo, mucho pensamiento procrastinador, circular, sí, mucho especialmente. ¿Qué ves por debajo de eso? O sea, ¿cuál ves como causas de eso? ¿Y cómo los ayudas a esos pacientes? Obviamente hacer una buena biografía, ¿no? Y tratar de entender la narrativa de la persona, en qué lugar, cómo se está viendo, ¿no? En el contexto biográfico que le tocó, y autorreferencialmente cuáles son las narrativas que prácticamente usa en lo cotidiano. Exacto, la historia de vida, pero la historia de vida que permanentemente resuena en nosotros. Tenemos 50.000 pensamientos por día y automáticos, ¿no? Más que pensamiento es actividad mental, ¿no? Entonces esa diferencia entre un pensamiento que es en presente, yo decido pensar y crear, a tener una narrativa automática que es cuando todavía no ha despertado la conciencia. O sea que parte de los abordajes tienen mucho que ver con recorrer la narrativa, tratar de encontrarle sentido a eso, a lo que pasó, tratar de buscarle la sabiduría a lo que me sucedió y poder ver, justamente poder redefinir con mucho respeto, porque uno no puede. Aparte, ahora me resuena mucho el libro, la autora no lo sé, pero el título me encanta, Ese dolor no es mío, que tiene mucho que ver con justamente que cargamos de muchas generaciones atrás también cuestiones que tienen que ver con el apego primario, donde yo crecí, yo estoy absorbiendo como bebé un montón de cosas no dichas, no expresadas,
en el ambiente donde yo nací. Y esas personas que están resonando esos traumas no dichos, no compartidos, esas tramas emocionales, están resonando las que vienen de los abuelos y los bisabuelos, ¿no? Entonces venimos de generaciones de guerra, de hambruna, de inmigración. Entonces, tener un espacio donde abrimos todo eso, por un lado, paralelamente hablamos del contenido de la mente, pero a la vez también estamos hablando que te podemos empezar a observar un poco de afuera con prácticas concretas y despertar esa conciencia observadora que es y que es muy sanadora. Vamos usando como esa capacidad y despertando como un autoconocimiento, no como prescindencia de la psicología, de la psiquiatría o del vínculo en realidad colaborador, sino como una capacidad de esa persona de empezar a transformar y el darse cuenta, lo que vos compartías antes, cuando estoy en automático me olvidé porque siento algo incómodo, porque el sentir me está diciendo cómo me estoy tratando. Y empezar a aprender como práctica, hacer las paces con uno mismo, con las narrativas, no cambiarlas, no suprimirlas, aprender a verlas, porque la atención tiene un poder inherente que es con darme cuenta, es como la luz y la oscuridad. Sí. Cuando está oscuro no es que está oscuro, falta luz. ¡Tum! Entonces las prácticas contemplativas, la conciencia, la atención plena de darme cuenta que yo estoy en automático y verlo, ¿no? Como siempre el ejemplo es, el antropólogo o el forense no llega a una zona del crimen o de algo que sucedió y empieza a tocar todo. Primero aprende a observar. Entonces cuando empezamos a despertar esta capacidad del yo, de la individual, de tu narrativa, de tu biografía, y a la vez estás cumpliendo también y tenés el potencial de que nosotros estamos acá sobre el sufrimiento de mucha gente que dio más de lo que se quedó. Porque así funcionó la evolución. Entonces cuando uno empieza a sentir esa sensibilidad y conexión con la vida, empieza también a hacer las paces con la muerte y entender la muerte como una transformación en donde herencia y legado soy yo también. Entonces, eso da sentido también a la vida por fuera de esto. Entonces, mucho de lo que trabajamos ahí tiene mucho que ver con respetar los dolores, el sufrimiento y darle un marco un poco más amplio de que tiene sentido. No es que te pasó a vos. Te pasó a vos, pero a la vez lo podemos reconfigurar para justamente lograr ese darse cuenta, ese aprendizaje, esa luz, donde eso puede empezar a estar mirado desde una perspectiva mucho mayor. O sea que el trabajo permanentemente es 2 pasos para atrás, respiración, bajar los hombros y mirar así como las nubes del cielo, porque somos el cielo, no el contenedor. ¿Qué ven tus pacientes ahí cuando dan 2 pasos para atrás, bajan los hombros y respiran? De todo. Uy, doctor, qué difícil. Uy, doctor, usted lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, ¿no? Porque es el respeto del timing y el equilibrio entre la palabra y la práctica. Entonces, paralelamente a que trabajamos este sostén un poco más, como dicen en coaching, o creo que es el mapa no es el terreno. Entonces, podemos hablar de todo esto, que dicho sea de paso, un disclaimer, yo no estoy en todo lo que estoy hablando. Esto es muy mental, pero a la vez el ideal es la intención de comprensión, ¿no? Pero me da esta energía, ¿no? Entonces, en ese trabajo está la pata de acompañar, de respetar las narrativas, el dolor y dónde está cada persona, y a la vez paralelamente, lentamente empezar a trabajar con la práctica. Porque son como meditaciones. La práctica son guías de meditación, pueden ser en el consultorio, en esas sesiones, como pausemos, aprendemos a observar la atención observando, ser la atención observando, que es la conciencia, que en realidad lo podemos ubicar en la corteza prefrontal, aumentar el tono del sistema parasimpático, todo lo que nos gusta hablar del cerebro, pero en realidad uno lo encuentra en la práctica, lo siente en la práctica. ¿Qué? Sí. Vos me contabas tus pacientes, ataque de pánico, mucho estrés, bipolaridad, me decías, terapia, escuchar la narrativa, acompañarla. El vínculo es casi como la esencia, el grado de compasión, o sea, hay, por ello, de todos esos pacientes, el común denominador, lo que transformó un poco la práctica es esa capacidad de escucha y estar presente, y darle sentido como acompañamiento. Eso tiene un efecto que literalmente uno lo puede ver casi como sucediendo, ¿no? Ya hay muchos estudios donde no tiene que ver con la técnica psicoterapéutica, sino con el estado de presencia
del terapeuta, ¿no? Lo que sabemos que es lo sanador. Exacto, sea psicoanalista. Obviamente va a haber algunas técnicas que tienen más que ver con la escucha y con el respeto y con la amabilidad, pero uno puede ser muy técnico y poco conectado, ¿no? Entonces hoy sabemos que tiene mucho que ver con esa escucha compasiva, ¿no? Hay una respuesta teórica, ¿no? Que en realidad es esta frase, ya no sé si es de Gandhi o quién, pero es, más allá de yo quiera salvar el mundo, cambiar o dar, quizás de las cosas más poderosas es ser el cambio que querés ver del mundo. O sea, y en realidad tiene es veraz esto. Porque es muy poderoso el ejemplo, pero también ahí le agregamos un poco que dará para el próximo capítulo, que tiene que ver con el efecto sobre la conciencia compartida que tiene el despertar. Es como el cuento de los fueguitos de Galeano, que hay un extraterrestre en algún planeta mirando la Tierra y de repente se prende un fuego y dice, mira, ahí despertó uno más. Y va viendo cómo esos fueguitos en el planeta Tierra van prendiéndose. La teoría, y no tan teoría, es ver cómo el trabajo fundamental de aprender la importancia de la intención. O sea, yo estoy acá sentado porque tengo una intención. Y las intenciones pueden ser más mías o más libres. Entonces, ¿Qué distinción haces en eso que no entiendo? ¿Más tuyas o más libres? Una intención incondicional es desaparecer en el acto. No tiene mayor intención que compartir. Entonces, esa actitud va a hacer que mis palabras sean de una manera, y tener una intención de que yo me quiero hacer famoso, yo quiero lograr algo con esta entrevista, ya entrevera, ni bueno ni malo. Bueno, pero tiene otro sentido. Pero esa curiosidad por verme a mí mismo, de ver, porque el estar presente tiene mucho que ver con esta libertad permanente de estar vaciándose. En donde lo que viene al segundo siguiente es lo que te atrapa para decir qué hago ahora, y yo tengo toda mi estructura disponible para el presente. Entonces la intención de ver, yo quiero armar un programa para enseñarle a meditar a todos los niños de la Argentina, yo quiero hacer el mejor programa de tratamiento para niños con autismo, y yo tengo que estar atento porque la intención me va a decir hacia dónde va a ir eso. Si eso va a ir con algo puro, yo tengo algo que me va a impedir, porque lo importante es que las cosas se hagan, no importa quién las haga, pero eso es un lugar evolutivo, eso es un lugar de conciencia. Entonces, ese chequeo... No están para tu glorificación personal. Por eso, pero como tenemos todos los arquetipos, porque de vuelta, yo tengo el hombre de las cavernas, porque todos, no yo, como especie, todos los tenemos. El tema es a qué le doy de comer la mayor parte del día, qué atención le doy, porque como la frase dice, por eso es tan importante, a lo que le doy la atención va mi energía, y donde va la energía, literalmente crecen las cosas, crece el cableado hacia vivir en supervivencia, porque vivimos en supervivencia, competencia, y como dice Eckhart Tolle, la humanidad está atravesando un periodo, desde la aparición de la mente, de un gran síndrome de percepción separada, cuando nunca estuvimos separados hasta que apareció la mente. La mente nos separó de cuerpo y nos separó del otro. Si uno no tiene mente, vive en permanente estado de... Porque acá algo hace que las cosas crezcan y vivan, y evolucione, aparezca la belleza, porque algo hace que algo vaya hacia algo cada vez más complejo. Porque esto es la imagen de la complejidad mayor de algo que empezó con una célula hace 3,4 billones de años. Entonces mucho de esto de observar la intención también tiene mucho que ver con ponerse en manos de lo que nos trajo hasta acá, como quizás algo muy poderoso que todavía no sabemos usar. Entonces, por un lado yo decía, entonces esto de ser el cambio, y si uno quiere hacer proyectos que quieran salvar el mundo o algo, tiene mucho que ver con esa práctica, de aplicar la misma práctica a esa observación. Porque tu pregunta fue un poco, bueno, hoy, ¿cómo hacer uso de esto? Si entendí bien, ¿no? Sí, porque yo te escucho esto y, por ejemplo, pienso en el liderazgo. Por mi historia de vida me tocó estar muy cerquita, observar mucho, y al final del día lo que observo es que mayormente está puesto al servicio de la reparación personal de esa persona en su historia de vida. Necesita, quizá si lo simplificara diría, como no le prestaba atención cuando era chiquito, necesita ahora que todo el universo lo mire. Y todo gira en torno a eso. Para no dar nombres, arranco con los presidentes. Y dice, pero puede ser, sí, los presidentes de los países que quieras, ni hablar de Argentina. Dice, pero al final pretende que todo sea una comparsa de él que le repare ese disvalor y esa experiencia tan traumática, afectiva, emocional que tiene. Sí.
Entonces, y bueno, ¿qué puede salir bueno de eso? Y los resultados, en el fondo, está usando a todas las poblaciones para su autorreparación, por poner una palabra. Y si eso no puede salir nada bueno, efectivamente no sale nada bueno. Entonces, te escucho con lo de lo evolutivo, que es esperanzador, y simultáneamente observo esto, que seguramente habrá sido así desde lo largo de la historia, ¿no? Me cuesta pensar que no, Napoleón, San Martín, y al final eran todas personas con sus traumas, su historia de vida, sus historias difíciles, y me cuesta pensar, son buenos porque están lejos y murieron hace 200 años. Si estuviéramos acá, diría... Tal cual. Entonces digo, ¿y dónde se para uno en eso, no? Porque yo también me pasa eso mismo. Probablemente tengo una historia menos compleja que la que varios presidentes, y mi disparate para tratar de hacer que todo el mundo gire en torno mío y yo me glorifique es menos severo que el del presidente de turno, pero está también, digamos, ¿no? Y cómo hago para, en el fondo, es sanar esa historia de esa vida. división, en realidad, esa percepción separada que necesitamos para justamente poder, que lo que usamos mucho en psicoterapia es poder ver eso como evolutivo y genérico. O sea, es tuyo porque es tuyo, pero en realidad, como vos bien dijiste, todos estamos separados porque estamos educados en un paradigma que te enseña que vos no sos hasta que no tenés y haces algo, sea que tengas un trauma o sea que fuiste al colegio, pero ya tenés el chip natural de la biología, que es supervivencia en contra del otro, y tenés el chip del colegio, que si vos ya no llegás primero, no sacás la mejor nota, vales más o menos. Y tu casa, y tu familia. Entonces, eso hasta que sucede naturalmente, el ritmo de la vida, porque si uno estudia la vida de los grandes maestros, nosotros lo que nos pasamos es del ritmo. Ahora estamos como pasados de ritmo, pero de alguna manera hasta estamos cableados para que la edad, porque la cuarta etapa de la vida para todas estas culturas orientales era dejar de trabajar y ya poder ir a la montaña para hacer la última etapa, que era esta de despertar, ¿no? Hoy tenemos tantas oportunidades de querer seguir jugando, ¿no? Porque por ahí la única diferencia entre los niños y los adultos, y más los hombres, es el precio de los juguetes. Entonces todo el tiempo hay algo para hacer, para tener. Entonces yo creo que por suerte, pero esta conversación es un ejemplo de lo que está pasando. En una hora hicimos un resumen evolutivo de algo que hace 2000 años, 2000 cuando llegó uno de los maestros, que se hablaba que la conciencia tenía un nivel de 20. Hoy la conciencia se mide en 200. El nivel de capacidad de poner en palabras cuestiones muy complejas que tienen que ver con la experiencia, que estamos entrando ahí, ¿no? ¿Eso se atribuye al vocabulario? Al vocabulario, a empezar a sacar el foco de estar viviendo en resultados, a empezar a observar y desarrollar ese nuevo sentido de observar la vida sucediendo y poder estar a disponibilidad de la vida, que ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio de que ya no miro los resultados, ni busco resultados, los busco, pero estoy aprendiendo a estar viviendo el proceso siendo. Y eso trae sentido y propósito. Entonces eso me permite concretamente, como esta mesa, empezar a sentir un sentido por existir, pero que me colma. Y comparado a cualquier sentido externo, no compite. Entonces el todavía no haber encendido con una experiencia de macrodosis, con un curso de Vipassana, con un cáncer de que me zafé, de un accidente, porque nadie puede decir cómo va a despertar, pero tenemos historia tras historia que catástrofes logran que una persona se le abra algo y genere una sabiduría. Entonces, podemos esperar a que me pase algo, o así como lavarnos los dientes, lo que está pasando en la cultura, y como tenían estas culturas milenarias, es empezar a tener estas prácticas milenarias desde la escuela, donde la escuela sea 3 o 4 horas básica del conocimiento básico, importante, porque hoy los matan a los chicos, a los adolescentes, están sin sentido, cumpliendo, porque nos sirvió a nosotros, pero quizás a esta generación ya no les sirve. Entonces, lo básico y conexión, sanación con el cuerpo, porque la conexión mente-cuerpo es sanadora de por sí. Es como, yo siempre pienso en un vaso de agua que tenga soda. Si yo lo pongo sobre la mesa, tuc, tuc, las gotitas, las burbujas van saliendo hasta que eventualmente no queda ninguna. Cuando vivimos presente, hasta sin saber el sentido de los traumas que tengo, los míos y los de demás, porque es lo que uno aprende cuando uno medita, se te caen las lágrimas, no tenés ni idea por qué, pero te vas sintiendo cada vez más liviano. Vas sanando cosas tuyas y cosas de no tenés ni idea. Mi mente le va a decir, estoy llorando porque mi mamá o mi papá me hizo eso.
No sabemos. Pero este cuerpo está lleno de 3,48 billones de años de sufrimiento que hoy nosotros por decisión podemos empezar a abrir porque empezamos a aflojar las resistencias y empezamos a comprender el poder sanador de la aceptación, no de lo que está pasando en la vida, sino de la experiencia siendo. Entonces yo ya no me entrego, ¿no? Como dice, la renuncia no es la renuncia al bien material. Yo quiero mi Ferrari, quiero mi mansión, pero sin y con soy el mismo. Y más libertad tengo para disfrutarla. Pero llega un momento donde entramos, bueno, sería otro capítulo hablar del decrecimiento, porque esto es un paradigma que viene muy de la mano con algo muy difícil, porque gran parte de nuestro, se habla hoy del paradigma económico, empresarial o planetario, del crecimiento continuo para generar el consumo continuo, y es una falacia eso, es imposible. Entonces, pero infinito, hacia ningún lado. Hacia ningún lado, pero el PBI tiene mucho que ver con que un país sea medido por eso, y en realidad lo que estamos entendiendo es que cuando despiertan estas capacidades yo necesito menos y me siento mejor, porque estoy conectado. Pero eso tiene un alto costo social también, porque el líder, como vos decías, de una empresa que está tratando de ser regenerativo porque ya no alcanza con el sustentable, pero que vende un producto que yo no necesito y que tiene millones de empleados alrededor del mundo, ¿cómo hacemos para poder entender cómo se hace? Eso necesita una planificación muy genuina, porque que la gente empiece a consumir menos un producto porque de repente ve que le hace mal, es tóxico, perfecto, es parte de la película, pero eso tiene toda una trama por debajo. O sea que, pero hoy lo que quizás está interesando en la frontera de lo regenerativo, en las organizaciones, en las empresas, en las nuevas empresas, tiene mucho que ver con entender lo regenerativo y el decrecimiento como un lugar que tenemos que hacerlo muy amablemente y no vehementemente, como a veces se generan un poco los movimientos verdes o que tienen que ver con la nueva revolución, porque tenemos que cuidarnos a todos mientras que todo el mundo tenga esa posibilidad de ser iguales ante el decrecimiento, porque en el mundo que estamos hoy los que más sufren cuando no hay una economía sustentable son las personas que menos tienen y son los niños. Los más vulnerables. Exactamente. 3 preguntas finales cortitas. Un miedo. Cuán lejos de mi cuerpo estoy que es como me pienso que no los tengo. Wow. Un miedo. A la sobreexposición. ¿Qué pensás que te generaría? Yo después de esta charla voy a estar agotado, porque de alguna manera hay una observación, hay un dar, hay algo, y voy a estar, bueno, ¿qué dije, qué no dije? ¿Estuvo bien? ¿Alguien puede haber interpretado esto? Entonces me doy dando cuenta que esto de tener cada vez más exposición es como un no querer, es como que me cuesta estar mal con alguien. Y me lo atribuyo, ¿no? Como algo que no vi, algo que dije, algo que podría haber evitado, algo que tendría. Es como un toque, entre comillas, con respecto a eso. Así que por ahí la sobreexposición y decir algo que no quise decir y ser juzgado por eso me genera mucha incomodidad. Mirá lo que digo, no digo miedo porque es miedo, en realidad. O sí, es eso, ¿no? Creo que la sobreexposición es algo que todavía tengo que ser y listo. Hice lo que hice y listo, que es un poco eso, ¿no? Un anhelo. Que mucho de lo que compartimos hoy realmente está sucediendo y va a suceder, con o sin nosotros, porque para mí es la vida evolucionando. Los padres de ese año que comparten sus niños van a ayudar a esa familia, y los niños, los pares ya no, como me dijo el otro día, vos me hablaste, y esto fue una enseñanza de una joven que me dijo, hace 15 minutos me hablaste del cerebro, ¿por qué este niño es así, así, así? Porque ella vino a ofrecerse como voluntaria. Yo sé quién es, me dijo. No me tenés que explicar por qué él repite, porque tiene TEA esta persona. Y los chicos están mucho más cerca, van a hacer lo que nosotros hacemos. O sea que si logramos eso, el autismo nos está trayendo, como me dijo un papá, nos obliga a despertar. Porque lo que más necesitan ellos es lo que mejor nos hace a nosotros. No es que yo hago caridad o autismo por este niño, pero es lo que nos está pasando.
mucho de esta escuela no está preparada para estos niños, necesito técnicas especiales, y en realidad tiene que ver con despertar nuestro potencial humano ilimitado, y ahí se ordena todo porque empieza a tener sentido y propósito la escuela como aldea, que se quebró, ¿no? Porque la crianza es en aldea. Cada familia criando un niño es mucho estrés, especialmente para esa mamá. Entonces un anhelo es que podamos lograr armónicamente que eso se haga fácil y que sea un proceso programado, 15 años, donde un político se compromete para decir, este es un plan que yo me junto con consenso con todo, ya es un súper delirio, pero que se junte y pueda armar consenso. Y que no, porque en salud y en educación necesitas planes de 15, 20 años, y si cada 4 años, cada 2 años, cada uno viene con su librito y tiene más encima, bueno... Cualquier cosa significativa de la vida, no se puede hacer Es eso, bueno, un chiste medio en serio en todo esto es que si a un político, antes de querer ser presidente, le hacemos una serie de macrodosis de psilocibina o lo mandamos a hacer varios retiros de silencio de Vipassana, cuando sale van a pasar 2 cosas. No va a querer ser presidente o no va a necesitar ser presidente, lo que vos decías, o va a ser un presidente fuera de serie. Porque cuando uno tiene que administrar bienes de otros y todavía tenés pulsiones personales, que las tenemos todas, pero no observadas, no puedes administrar los bienes de nadie. Entonces, bueno, el anhelo vino con flores, vino... ¿Algún tema final que te hubiera gustado que te trajera, preguntara y habláramos y que lo omití? ¿Alguno puntual que haya estado dentro, lo cerca? Yo creo que estas charlas me dan vida, o sea, realmente porque siento que más allá de ese cansancio me voy recontracargado y recordándome lo que somos, ¿no? Así que literalmente es usar esto de si yo me levanto de una reunión, de negocio, lo que sea, ¿cómo me voy? ¿Desvitalizado o vitalizado? Bueno, de acá me voy como con esa pila llena de haber podido compartir algo que sale naturalmente, casi que no está digitado, sino que es relatar la experiencia de vida, y todavía me faltan, yo digo 40 más, estoy por cumplir 60, así que nada, no es como dejarme asombrar todo el tiempo, así que agradecido por lo que se generó y porque hay que poder generar estas cosas, ¿no? Se nota tu pasión en esto, sí, sí. Aún con tu origen alemán. Bueno, ese es el chiste vernáculo de entre familias, alemán frío, mirá lo que lograste. Sí, tal cual. Pero se nota tu entusiasmo, tu pasión. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Compartir con Juan, un placer. Un ratito y ojalá podamos repetir. Gracias.